La siguiente es una producción de JH Televisión. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Las Cuatro Estaciones, este programa precisamente que nos une semana a semana a tantas localidades del interior santafesino. Hoy no vamos a hacer mucha introducción porque lo importante es escuchar a los protagonistas, que serán de dos temáticas bien definidas, muy distintas unas de otras, pero muy actuales unas de otras. Por un lado vamos a estar hablando de la pornografía infantil y el papel triste que en este caso tiene la Argentina. A partir, ¿se acuerdan de este hecho del médico que trabajaba en el Garrahan, que fue detenido por distribuir pornografía infantil? Estaremos hablando con un especialista en el tema de seguridad cibernética como Enrique del Carril y posteriormente estaremos abordando el tema Chernobyl, porque 33 años después y a partir de una serie muy exitosa que la cadena norteamericana HBO acaba de proyectar, se ha un poco reflotado el tema y estaremos con un periodista argentino que hace más de una década estuvo presente allí en el lugar de la explosión. Hacemos referencia a Sergio Federovisky, que nos va a dar algunas cuestiones de lo que pasó en aquel momento y cómo han desarrollado las situaciones 30 años después. Esta es la propuesta entonces del programa del día de hoy de Las Cuatro Estaciones. Los invitamos a verlo. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada, acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. Apart Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios, centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. Apart Cedro Azul. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. En esta edición de Las Cuatro Estaciones, como habíamos anunciado, partecita ahí en la introducción, vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con los distintos delitos informáticos, en particular, y a partir de un hecho muy sonado recientemente en nuestro país, que fue la detención de un médico del Hospital Garrahan, lo que tiene que ver con la pornografía infantil, que utiliza, por supuesto, la red de redes como elemento de producción y distribución, y que además ubica lamentablemente a la Argentina entre los países con mayor cantidad precisamente de distribución de pornografía infantil. Junto a nosotros un experto en seguridad informática como es el doctor Enrique del Carril, a quien tenemos el gusto de saludarlo. Enrique, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, ustedes trabajan habitualmente con todos los delitos informáticos, también les ha tocado trabajar, por supuesto, con lo que tiene que ver con la pornografía infantil. ¿Cómo reciben ustedes este tipo de acciones? Digo, a través de denuncias, a través de algún tipo de investigación iniciada, a través de búsqueda que pueden llegar a hacer en la internet. ¿Cómo es que mayormente aparecen los temas de pornografía? Sí, acá hay varios canales. Hay un primer dato, es que nosotros, es decir, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, no puede hacer investigaciones propias por ley. Nosotros investigamos casos que tienen fiscales. Un porcentaje bastante menor se recibe por denuncias de particulares y el gran porcentaje es por un convenio que tenemos con una ONG norteamericana por la cual ellos nos avisan todos los casos de pornografía infantil
que pasen por redes sociales con usuarios de acá de Argentina. Ese es el gran volumen, estamos recibiendo 200 casos por día en ese rubro. ¿200 casos por día solo en la Argentina de pornografía infantil? Solo en la Argentina, exactamente. Y bueno, evidentemente hay un consenso mundial de que la pornografía infantil debe estar dentro de los hechos más aberrantes, el hecho de que haya investigaciones que superen o que exceden el marco de un país y que permite este tipo de alianzas y de colaboración. Y a partir de estas denuncias, por ejemplos internacionales, ¿cómo empiezan a actuar ustedes para detectar de dónde surge esta emisión de pornografía infantil? Sí, el caso del que ustedes hablaban, de que nosotros investigamos, y muchos casos así vienen por operaciones internacionales, donde por alguna razón, que puede ser un monitoreo de este estilo o alguna denuncia o algo, se detectan redes en donde las IP, es decir, la conexión, es de Argentina. Cuando es así, como en el caso que fue Luz de la Infancia 2, las autoridades de Brasil nos avisaron que las IP eran argentinas y a nosotros a partir de ese dato vamos identificando en los perfiles falsos o simulados personas reales, concretas, ¿no? Bueno, evidentemente esto también es un trabajo muy complejo. ¿Con qué estructura de personal cuentan ustedes para este trabajo? El Cuerpo de Investigaciones Judiciales tiene casi 200 personas, es un cuerpo especializado en tecnología, no en delitos informáticos, sino en investigación con tecnología, y está dividida en varias secciones, digamos. En pornografía infantil, en esta recepción de las denuncias hay 15 personas, para cibercrimen, investigación en redes habrá otras 20, investigación de calle 30 y pico, es decir, depende qué especialidad corresponde en ese momento. También tenemos informática forense, análisis de imagen y video, es decir, depende, para cada caso vamos asignando personal especializado, ¿no? Más allá de los recaudos que tome aquella persona que está cometiendo algún tipo de delito utilizando la red, ¿la computadora es 100% inviolable, digamos, 100% indetectable, o en definitiva siempre algún rastro queda? No, en el mundo de lo informático siempre quedan rastros de las cosas, esta es la realidad. Y sí, y utilizan algunos sistemas de enmascaramiento, de ocultamiento, pero bueno, nosotros nos especializamos en esta idea de la perfilación digital, de encontrarla a partir de cruce de información, de cruce de datos, y llegar desde perfiles digitales a perfiles reales, digamos. Siempre estamos ante ese desafío, que son siempre desafíos nuevos, por supuesto. Mucho se habla, sobre todo cuando uno piensa en este tipo de delitos, de que se desarrollan lo que se conoce como la Internet profunda, que probablemente para el común de la gente sea un término bastante desconocido. ¿Cómo acceder a esta famosa Internet profunda y qué diferencia hay con la Internet que habitualmente navegamos la mayoría? ¿Qué podrías decir al respecto? Sí, va a depender mucho. Hay algunas organizaciones, por supuesto, que están en la Internet profunda, otras no. Por ejemplo, el acosador de niños en redes tiene que andar en las redes abiertas, porque es donde están los niños, por supuesto. La red profunda se le llama, sí, la Internet profunda. En rigor no es exactamente esto, sino que es una red de nodos distintos a los que se accede por un buscador, digamos, de alguna manera, por decirlo, por hacer un paralelismo con lo que la gente busque, que es un buscador especial, distinto, que se llama Tor. Está. Enrique, el hecho de que hay una IP, una dirección que tiene, por supuesto, la computadora, que queda registrada en algún lado, ¿significa que las empresas que prestan el servicio de Internet tienen la obligación de acceder a un requerimiento judicial, o se necesita alguna orden para ello? Ellos, la verdad que en estos delitos, especialmente los delitos contra los niños, colaboran sin ningún inconveniente, y sí, ese requerimiento, bueno, nosotros somos la Fiscalía, así que nosotros le pedimos información de IP y ellos colaboran, ¿no? La verdad que en eso siempre el mundo empresario de los prestadores de servicio en Internet, el prestador del servicio en Internet, siempre han colaborado, por supuesto. Este es un tema grave que a todos nos preocupa, ¿no? Y ustedes acceden, a partir de las denuncias por el tema de pornografía infantil, seguramente empiezan a acceder a algún tipo de material que para el ojo común deben ser absolutamente aberrantes, ¿sí? ¿Cómo canalizan ustedes en su vida privada esta situación?
El cuerpo de investigaciones tiene porque este sí es un tema real, el tema de cuidar a los que cuidan, se llama. Tiene una estructura, por supuesto, en donde hay un gabinete psicológico que se dedica a atender a las personas que están son analistas de pornografía infantil. A veces son videos muy, muy, muy crudos, y bueno, ir acompañándolos y eventualmente detectar y detectar si hay algún, no vamos a decirle un problema, sino alguna cuestión que aconseje cambiarlo de sección a otras áreas un poco menos traumáticas. Está. El rastreo del origen del lugar donde se produce la pornografía, o en todo caso donde se distribuye, suele ser muy complejo. Se utilizan sistemas de encriptación que a ustedes les dificultan la tarea. ¿Cómo es habitualmente el trabajo que hacen en ese sentido? Sí, para el rastreo, cuando estamos hablando de tráfico de pornografía, uno de los datos es la IP, y después los otros datos es ir identificando a partir del perfil digital que use esa persona, datos que concuerden con la vida real. Ahí no estamos ante el problema de la encriptación. La encriptación sí se da, por ejemplo, cuando uno secuestra un teléfono o requisa un teléfono. A veces su teléfono viene encriptado, y para eso sí hay herramientas forenses que ayudan a romper esas encriptaciones. Bueno, al principio la verdad que me quedé sorprendido con este número de 200 denuncias diarias, porque estamos hablando de básicamente 60.000 denuncias al año, por ejemplo, decir la Argentina. Formaría parte, y esto parece ser más una opinión mía, no sé si tiene que ver con la realidad, de uno de los países con mayor cantidad de producción y distribución de pornografía infantil. Exactamente, esta ONG que le decía, norteamericana, que es la que engloba todo esto. Yo estuve ahora hace 15 días en Washington en una reunión que se hace todos los años sobre esto, y estamos entre los países que más tráfico de pornografía infantil tienen. Sí. Bueno, y a partir, uno podría poner específicamente el caso del médico Algarra, que fue el más sonado, pero ¿ha habido también últimas investigaciones que tuvieron resultado, por ejemplo, exitoso? Por supuesto, esto ocurre todo el tiempo, con estos volúmenes. Se me imaginará que las investigaciones son constantes, siempre, todo el tiempo, todas las semanas. Tenemos algún evento que está un evento en el sentido de un allanamiento, una detención con estos temas. Sí, es un tema bastante frecuente en nuestra temática. Una de las preguntas que quedó flotando y que en su momento fue bastante comentada es, teniendo en cuenta que en el caso del médico había habido un allanamiento previo, creo que 6 meses antes, ¿por qué en su momento no se produjo la detención de esta persona? Este es un problema universal, porque literalmente es universal en los foros de la OEA, Ciber, que es uno de los foros, o Interpol Ciber, que somos los que nosotros concurrimos. Es un problema que le acucia a todo el mundo, digamos. La cantidad de información que hoy guarda una computadora o un teléfono es monstruosa. Yo no recuerdo bien, pero creo que en el caso del pediatra había un par de terabytes de información. Analizar de manera forense, que no es lo mismo que buscarla con un doble clic, cada una de esa información, y detectarla y clasificarla toma tiempo, digamos, ¿no? Ese fue básicamente comillas atraso, digamos. Y le diría más, 6 meses es bastante poco para lo que está tardando una pericia, no acá en Argentina, en el mundo. Al ser redes internacionales, ¿esto forma parte de un delito local o también uno puede relacionarlo directamente con un delito mundial y que sea juzgado, por ejemplo, en otro país a lo mejor? Sí, esto podría ocurrir. Hay una convención internacional, que es la Convención de Budapest, en donde es sobre cibercrimen, donde este delito está contemplado, y lo que se hace es lo que ocurrió en este caso, que llaman equipos conjuntos de investigación, y después el juzgamiento se hace en acuerdo entre las naciones, o cada uno juzga a los que están de su lado, o se planifica una extradición. Eso va dependiendo las conveniencias caso a caso. ¿Qué es más común, que uno utilice su propia computadora para este tipo de delitos o que utilice algún tipo de computadora pública para tratar incluso de ocultar su identidad o el origen del delito? Y la verdad es que la época de los cibers ya ha pasado, ya hay bastante pocos. No sé cómo será ahí, acá en la Ciudad de Buenos Aires ya cuesta encontrar un ciber. Con lo cual hoy todo pasa más que por la computadora, por el teléfono personal, ¿no? Está. ¿En la Argentina es más un país de distribución o de producción de pornografía infantil en estos 200 casos diarios, en estas denuncias que ustedes reciben habitualmente?
Es difícil de decirlo esto, es decir, lo que sí podemos afirmar que no hemos encontrado, sí hemos encontrado, pero no mucho producción, ¿cómo decirlo?, profesional. Ujú. Lo que pasa es que hoy cualquier persona con un teléfono puede hacer una filmación y ya eso es producir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de eso sí encontramos mucho, sí. Ujú. ¿Hay algún perfil tipo de aquella persona que habitualmente pueda distribuir o ver pornografía infantil, o también esto es muy, muy variable? No hay forma, digamos, de que uno pudiera llegar a identificarlo fácilmente. La verdad es que nos hemos encontrado con de todo tipo de calidades y cualidades, mujeres, hombres, de distintas profesiones, de distintas clases sociales. Por supuesto, el que quiere abusar de niños siempre va a intentar o tender a buscar actividades o roles o espacios donde esté en contacto con niños, ¿no? De allí, bueno, el tema como el médico de allí lo que ocurre a veces con profesores o con sacerdotes, tiene que ver con eso, con gente que busca estar cerca de niños. Ujú, está. A ver, también un poco para que la gente entienda, cuando hablamos de pornografía infantil, ¿hablamos exclusivamente de menores de 18 años o también tiene que ver con menores de menos años todavía que 18? No, la calificación que está en el convenio de Budapest y Argentina tomó literalmente es cualquier imagen de un menor de 18 años en donde se lo vea involucrado en actividades sexuales explícitas o exhibiendo sus genitales. Esa es técnicamente lo que es pornografía infantil para la ley. Está, perfecto. Bueno, Enrique, además, por supuesto, lamentablemente, así como la Internet nos trae un montón de cosas positivas, también nos trae muchas situaciones de delitos nuevos, ¿sí? Que también incluso muchos de ellos empiezan a ser incorporados al Código Penal argentino. Evidentemente el tema de la pornografía infantil debe ser de los más aberrantes porque involucra, por supuesto, a menores. También uno podría nombrar lo que tiene que ver, por ejemplo, con el bullying informático o el ciberacoso, también en ese sentido. Sí, el bullying, el ciberacoso, no es un delito del Código Penal. Algunos códigos contravencionales, que es como delitos de menor entidad, pero esos códigos son locales, es decir, cada provincia los establece, lo tienen. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros actuamos, existe el acoso como una contravención. La verdad que ignoro si ahí donde están ustedes está tipificado. Está. No es algo que sea un delito del Código Penal que traiga prisión, sino son acá en la Ciudad de Buenos Aires delitos de arresto o de multa. Y en el caso de la pornografía, por ejemplo, ¿qué pena le cabría a una persona en caso de ser encontrada culpable? En el caso de la pornografía, y hablando solo de pornografía, es decir, de distribución o de incluso de producción, en Argentina ahora es hasta 4 años y en la reforma del código va a ser hasta 6. Esto quiere decir que no haya un menor concreto involucrado y por supuesto que no haya uso, ¿no? Ahí ya estamos hablando de otros delitos, ¿no? Sí, pero en todo caso también parece, por lo menos al ojo de los ignorantes como nosotros, bastante poco para un delito tan repudiable. Sí, 4 años en una escala bastante baja, ahora el código lo va a subir a 6, ya estamos en un lugar bastante más razonable. Piense que el homicidio es de 8 años de mínimo, o sea, estamos casi cerca del homicidio, no, ya no es una cosa comparativamente tan bajo, ¿no? Está. Uno tiene la imagen, sobre todo a partir de las películas, y de que cualquier persona con cierta capacidad, cierta curiosidad, desde una computadora puede generar un montón de delitos. ¿Esto es más o menos así tan fácil o también hay que tener un saber muy especial, por ejemplo, para hacer estafas, para sacar el dinero de una cuenta bancaria y trasladarla a otros lugares y demás? Sí, hay que tener ciertas habilidades técnicas, digámoslo así. No es tan fácil, pero tampoco es una cosa que precise muchos estudios ni nada por el estilo, digamos, ¿no? Hay que tener habilidades informáticas y, por supuesto, cuanto más habilidades, más difícil va a ser de conseguirlo, de captarlo, ¿no? De capturarlo. Y nosotros como usuarios solemos ser bastante descuidados o confiados frente a la posibilidad de que algunos roben nuestros datos o utilicen incluso nuestro dinero, nos lo saquen de una cuenta bancaria o en definitiva también hay mucha seguridad de las propias entidades en el medio para evitar esto. Hay seguridad de las entidades, pero no hay sistema informático seguro, 100% seguro. Si alguien vende que su sistema informático es 100% seguro, está mintiendo, esto no es así.
Y nosotros sí, necesitamos una cultura de pensar más fuertemente en nuestra seguridad. No es algo que esté en la conciencia ciudadana, ¿no? Para nada. Está. Y por ejemplo, ¿qué tipo de acciones uno puede tomar individualmente para evitar ser víctima de un delito informático? Bueno, claves robustas, claves, cuidar mucho las claves, no tenerlas anotadas en algún otro lado, etcétera, no abrir links que desconozca y no contactar personas que no tenga alguna relación o sepa de dónde viene, digamos. Básicamente esas son las tres consejos que solemos dar, ¿no? Esto de claves robustas sorprende porque a veces uno no puede creer que la gente, por ejemplo, siga poniendo 1, 2, 3, 4, 5 en sus claves personales. Exacto, la palabra clave es una de las claves más, contraseña, perdón, es una de las contraseñas más usadas. Y a ver, básicamente uno puede darse cuenta de que alguien ha cometido un delito con lo suyo porque pienso, no sé, me sacaron el dinero de la cuenta. Pero hay otros tipos de delitos que uno a lo mejor no se da cuenta que han cometido con sus datos o con algunas cuestiones que tienen Internet. Sí, ahí tenemos el problema del robo de identidad, que todavía no es delito, sí es una contravención en la ciudad y sí está por ser delito en algunos proyectos de reforma, en donde a mí me pueden robar mi identidad para usarla para otras cosas y yo no enterarme nunca, ¿no? ¿Estos son situaciones medianamente comunes o no? Sí, el robo de identidad es un delito grave, es un delito muy numeroso, muchísimo más de lo que imaginábamos. Así que sí, es algo que la ley tiene que empezar a observar rápidamente, ¿no? Bueno, usted es experto en seguridad informática, ¿verdad? En rigor no, en rigor yo soy abogado, tengo rango de fiscal, lo que pasa que el Cuerpo de Investigaciones es un equipo de 200 personas que nos dedicamos a esto y bueno, no tengo la experticia técnica, sino el conocimiento de liderar este grupo, ¿no? Pero digo, surgió supongo todo a partir del propio avance del delito, de la generación de nuevos delitos, surgió que vaya encontrando esta beta precisamente. Exactamente, sí, siempre tuve bastante afinidad con la tecnología, soy profesor de Derecho Informático, y me dediqué siempre a estos temas y por eso tengo, digamos, esta experticia, no fue mucho de práctica y de lecturas. Sí o sí este grupo de personas que están trabajando diariamente, uno se les imagina buceando permanentemente con la internet como soporte, ¿o hay otros elementos que además utilizan? No, es así. Hoy investigar en Internet es tener conexión a Internet y después tener capacidad de análisis para cruzar información, pensar fuera de la caja. Es decir, tiene que ver más con habilidades que con hardware, que con tener aparatos fuertes, ¿no? Sino con ser ingenioso en las redes. Enrique, ha sido muy amable de su parte, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Saludo grande. Nos vamos a la pausa y seguimos en las 4 estaciones. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada, acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios. Centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. APART Cedro Azul. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable.
En la continuidad de las 4 estaciones, lo habíamos anunciado cuando íbamos a presentamos los temas introductorios, que uno de lo que íbamos a hablar en la edición del día de hoy tenía que ver con Chernobyl. ¿Sí? Ustedes recuerdan esta planta nuclear que explotó en el año 1986, pero que en los últimos tiempos volvió a cobrar notoriedad a partir de una serie de HBO de 5 capítulos, que si bien es ficción, con las licencias que suele tener la ficción, recrea con bastante verosimilitud lo que pasó en aquel 1986, en la explosión nuclear más grande que recuerde la historia, con las consecuencias que aún hoy se padecen en la región. Y estamos en comunicación con Sergio Federovisky, un colega porque es periodista, conduce Ambiente y Medio en la televisión pública ya desde hace varios años, es biólogo además, y fue una de las personas que estuvo en Chernobyl, pero hace ya bastante tiempo, y no ahora que el tema vuelve otra vez al tapete, sino hace más de una década. Sergio, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamarme desde ya, por este contacto. Y sí, efectivamente, hace 13 años estuve en Chernobyl cuando se conmemoraban en realidad los 20 años del momento de la explosión de 1986. ¿Cómo surgió esa posibilidad de llegar hasta allá? Bueno, en ese momento yo trabajaba en América, estaba en el programa Informe Central que conducía Rolando Graña y me dedicaba a hacer investigaciones, principalmente cuestiones vinculadas con los temas ambientales, que son a los que me dedico desde hace más de 35 años. Y se estaba cumpliendo ese 20 aniversario de Chernobyl y llevé la propuesta. Al principio me miraron raro, me dijeron, bueno, pero ¿a quién le va a interesar? ¿Y por qué? ¿Y qué valor tiene? Y cuando expliqué un poco y además logré cierto apoyo, cierto acompañamiento de algunas ONGs, en ese momento Greenpeace nos apoyó mucho, nos acompañó muchísimo, el canal finalmente accedió y allá fuimos a hacer una visita que por aquel momento no tenía nada de turístico como tiene ahora. En aquel momento todavía estaba muy fresca la salida del mundo soviético de Ucrania, que era un país que recién hacía 15 años que se había independizado, y todavía el sello del socialismo soviético estaba muy presente, del mismo modo que estaba muy presente el ocultamiento, la falta de información y todo lo que hoy la serie permite ver casi como una rareza, ¿no? Como si algo que no hubiese ocurrido nunca, y efectivamente ocurrió. Sergio, a ver, para ubicarnos un poco geográficamente, porque mucha gente seguramente puede haber escuchado la palabra Chernobyl, puede relacionarla con la explosión, pero no sé quiénes están realmente en condiciones de ubicarla en el mapa, a la central nuclear y a Ucrania en particular también. ¿Dónde está ubicado específicamente Chernobyl? Ucrania es un país europeo del este que formó parte de las repúblicas soviéticas durante toda la existencia de la Unión Soviética. Es un país que es muy parecido a la Argentina en términos geográficos porque tiene una llanura que algunos consideran equivalente a la llanura pampeana, pero obviamente en Europa. Y Chernobyl está a aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y media de auto de Kiev, la capital de Ucrania, y en una ruta que yo la recuerdo como una ruta muy precaria, muy poco transitada, que llevaba a una serie de poblados rurales y por supuesto a la central nuclear. Lo que allí había además como, calculo yo que antes, por supuesto de la explosión, como elemento distintivo, era la ciudad de Pripyat, que fue una ciudad construida a propósito de la edificación de la central nuclear de Chernobyl, y era la ciudad en la que vivían los trabajadores de Chernobyl y sus familias. Pripyat fue una ciudad diseñada a propósito de la construcción de la central atómica, una ciudad de 50.000 habitantes y que fue evacuada un par de días después de la explosión, supuestamente para mantener fuera de peligro a sus habitantes durante solamente 72 horas, pero nunca volvieron. En aquel entonces, con ese ocultamiento que todavía perduraba de la era postsoviética, ¿había que pedir algún tipo de permiso especial para llegar hasta allí? Sí, había que pedir un permiso a través de la embajada.
A Ucrania además se ingresaba, no sé si hoy sigue siendo así, se ingresaba con visa y había que pedir una autorización, y esa autorización no solamente, la autorización para ingresar al área de exclusión de Chernobyl, no solamente tenía que estar a nombre de la persona que iba a acceder, que por supuesto teníamos que mostrarle el pasaporte para poder atravesar esa barrera e ingresar a la zona de exclusión, sino que además tenía una fecha y un horario precisos. Nosotros teníamos autorización para entrar determinado día a determinada hora. Lo digo porque tuvimos casualmente un accidente automovilístico en el micro que nos trasladaba y nos retrasamos como 2 horas en llegar, y en algún momento alguien planteó, bueno, vayamos mañana, y mañana era imposible. Al día siguiente no se podía porque la autorización que teníamos indicaba exactamente el día y el horario en el que podíamos acceder a la zona de exclusión. ¿Esa zona de exclusión estaba controlada por militares? Digo, ¿cómo Sí. era el impedimento para poder acceder a la misma? Sí, estaba atrás de una barrera con una garita, con militares controlando el acceso, pero además, una vez atravesada esa barrera, no se podía permanecer más de una X cantidad de horas, creo que 6, por la cantidad de radiación, y además a ciertos lugares no se podía directamente acceder, no se podía ni siquiera uno acercar, porque la radiación no cae de manera uniforme. La radiación, luego de una explosión nuclear o un accidente de estas características, la radiación cae de manera muy aleatoria y se deposita en el suelo de forma muy desigual, por el viento, por muchísimos factores meteorológicos, y lo cierto es que todavía había sitios, y creo que todavía los hay, aún dentro de la zona de exclusión, a los cuales estaba completa y absolutamente prohibido siquiera arrimarse o acercarse por los niveles de radiación que allí aparecían concentrados. En esta zona de exclusión definitivamente no vive nadie, se pueden ver animales. ¿Qué es lo que se encuentra en esta zona de exclusión? Hay un radio muy estrecho de, si no recuerdo mal, 15 kilómetros, donde no habita absolutamente nadie, y donde sí apareció ahora mucha fauna silvestre, y equivocadamente muchos atribuyen esto a que la radiación no provoca nada, entonces miren que acá hay ciervos o hay zorros o lo que fuera, pero al mismo tiempo está estudiado y hay muchos documentales serios al respecto de que toda esa fauna, incluso los insectos que hay en la zona, si bien algunos o buena cantidad de ellos sobreviven, los niveles de mutación genética que tienen son elevadísimos, producto de la radiación. Y después hay una zona periférica que creo que llega hasta los 30 kilómetros del epicentro de la explosión del famoso reactor número 4, en la cual todavía hay gente que vive, aldeanos, muy viejos, muy ancianos, que nunca se quisieron ir de allí y finalmente se los dejó estar en una zona en la cual se supone que hay cierto riesgo, pero no tanto como tan próximo a la central nuclear. Pero en términos generales, casi toda la zona aledaña al reactor de Chernobyl está completa y absolutamente deshabitada. Sergio, vos sos biólogo, así que tal vez podés explicarlo bien a esto. ¿Por qué sobrevive la vegetación a la radiación? Así como los animales sufren algunas mutaciones y los humanos, de hecho mueren por la exposición a la radiación, ¿qué pasa con los vegetales? Lo que pasa es que hay que establecer la diferencia entre una radiación de estas características, que es una especie de brote de radiación que se va manifestando a lo largo de determinado tiempo por la fuga de material radioactivo que se produce en el núcleo del reactor, de, por ejemplo, una bomba atómica. Porque mucha gente dice equivocadamente, si fuese tan grave habría muerto muchísima gente en el mismo momento como murió muchísima gente en Hiroshima o Nagasaki. En términos de potencia de la radiación liberada, se calcula que Chernobyl fue entre 300 y 450 veces en potencia de radiación mayor que cualquiera de las bombas atómicas que cayó en Japón. La diferencia es que no explotó en un determinado momento. Entonces, el daño específicamente concentrado en un momento X no se produjo porque no estalló una bomba,
Lo que hubo fue fuga radioactiva. Esa fuga radioactiva va minando a los seres vivos, ya sea plantas o animales sobre los que cae o a los que afecta, de manera muy lenta y a veces muy selectiva. Es muy probable que mucha gente podría haberse quedado alrededor del reactor y hasta podría haber sobrevivido. No necesariamente todo aquel que sufre una radiación de tal magnitud muere de manera automática. Está. Porque es muy aleatoria la forma en la que la radiación afecta las mutaciones genéticas y va produciendo esas mutaciones genéticas. Tiene que ver con la historia genética de cada uno, la potencia genética que tiene cada organismo y así sucesivamente. Entonces, no es que no afecta a las plantas. No somos capaces de verlo en la magnitud que tiene, pero del mismo modo que pasa en los insectos, cosa que vi en estos días en un documental sobre otro tema, pero que ponen el ejemplo de los insectos de Chernobyl, si uno mira la colonia de, por ejemplo, escarabajos de Chernobyl, va a ver que son muchos los que sobreviven, pero son muy distintos genéticamente a lo que eran en el momento anterior a la explosión. ¿Son mejores, son peores? No se sabe. Eso se va a ver con el tiempo y con la evolución. Ahora, está claro que la mutación no fue neutra, para nada. Está claro. Pripyat, ¿a cuántos kilómetros está de la central atómica? Si no recuerdo mal, creo que a 5 kilómetros. Ahí nomás. Está ahí, muy pegado, muy encima. Sí. Y cuando vos fuiste, la central ya tenía, voy a hablar en términos muy groseros, esta caparazón que tiene hoy para protegerla por 100 años, como se dice, o todavía no lo habían construido. No tenía sarcófago, ese es el término que se utiliza habitualmente, que tiene actualmente. Es en aquel momento, en el año 2006, cuando yo fui, tenía una especie de cobertura que todavía no era la definitiva. Se estaba en construcción este nuevo sarcófago, que es el que tiene en la actualidad, y que se supone que va a concentrar y a mantener allí adentro esa radiación por 100 años. Se supone. Y a ver, también para que la gente lo entienda, porque han pasado 30 y pico de años, pero eso significa que la central, aún ya apagada y después de la explosión, sigue generando radiación que se distribuye en el medio ambiente. Sí, no es exactamente que siga generando radiación, es posible que sí. Esto yo no lo sé a ciencia cierta. Yo creo que sí, el núcleo del reactor no ha sido completamente desactivado o apagado, entre muchas comillas, y efectivamente el material radioactivo allí está vigente y está presente, y por lo tanto esa radiación sigue fluyendo, sino que además hay mucha radiación concentrada alrededor del reactor. Porque si bien la radiación viaja, también es cierto que se posa. Y si uno va, cosa que yo pude hacer en su momento, y se acerca al reactor, aun cuando estuviera encofrado, puede ver cómo a medida que uno se va aproximando a los reactores, incluso en aquellos donde no hubo un accidente, la radiación asciende muchísimo respecto de lo que pasa un poco más atrás. Entonces hay ahí un foco de radiación permanente. Lo que están tratando con este nuevo sarcófago es que, si bien la zona va a seguir con fuerte irradiación, la radioactividad no siga fluyendo sin ningún tipo de barrera hacia el exterior. Mucho se habla de esta imagen fantasmagórica que hoy tiene la zona por el hecho de que está totalmente despoblada y que la vegetación ha ido creciendo en aquella ciudad que en su momento tuvo vida. La pregunta que viene es: ¿cuál es el sonido que se escucha cuando uno está allí, en ese lugar fantasmagórico? Es muy buena la pregunta, porque por supuesto uno tiene que apelar a la memoria sensitiva respecto de cuando está ahí, porque cuando uno está ahí no piensa, a ver qué estoy escuchando. Y la sensación que yo recuerdo tener es de un silencio atronador, completamente atronador, esos silencios que se escuchan. Y que tiene que ver con toda la escenografía del abandono que hay allí. No es casual en términos sensitivos el hecho de que uno, al estar en Pripyat, está en un lugar que fue abandonado de un momento para el otro. Y fue abandonado de un momento para el otro involuntariamente. La gente que se fue de Pripyat no tenía pensado irse de Pripyat. Le dijeron que se tenía que ir y le dijeron: dejá las cosas como están, que volvés en 72 horas cuando haya bajado la radiación. Y esa gente no volvió nunca. Entonces hay como una especie de
marca de abandono no querido, de lugares. Por ejemplo, hay un parque de diversiones intacto porque nunca se utilizó, porque se iba a inaugurar el 1 de mayo, 5 días después o 4 días después de la explosión del reactor. Entonces todo está imbuido en una cosa muy tétrica, y ese silencio es el que yo recuerdo, de algo muy tenebroso, muy, muy pesado, muy, muy triste, muy abandonado. Te propongo una pequeña pausa y seguimos hablando de este tema tan apasionante, ¿te parece? ¿Cómo no? Estamos con Sergio Federovisky, periodista argentino, conductor en la TV pública de Ambiente y Medio, que estuvo hace un poquito más de una década en Chernobyl, a propósito de la explosión en esta central nuclear que ya fue en el año 86, así que estamos a 33 años de ellos. Ya volvemos. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada, acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios, centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. APART Cedro Azul. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. Y continuamos hablando con Sergio Federovisky. Va la pregunta a título personal, digo, ¿tuviste miedo? Porque uno sabe que va a un lugar donde hay radiación, no es joda esto. Digo, ¿tuviste miedo de lo que pudiera pasarte? ¿Hubo que tomar alguna precaución en ese momento o previo al viaje para evitar algún sobresalto? La verdad es que probablemente yo haya sido muy inconsciente, era un poco más joven también, pero no recuerdo la sensación del miedo. Recuerdo más la sensación del espanto, del horror, pero no la del miedo personal. Es probable, mucha gente dice que le pasa algo parecido en ámbitos similares, porque la radiación no se ve, no se siente, no se escucha, no se huele. Entonces uno no tiene muy claro a qué temerle, porque no es que hay algo físico, tangible, a lo cual uno le pueda tener miedo. En todo caso, uno le puede tener miedo a las consecuencias de la exposición a la radiación, pero al mismo tiempo es muy difícil ser consciente exactamente de eso. Aun cuando nosotros, por ejemplo, íbamos con un aparato que medía los niveles de radiación y que nos indicaba a qué lugares podíamos o no acercarnos. Y en cuanto a las medidas de seguridad, para ingresar no tuvimos ninguna medida de seguridad que yo recuerde, y sí en el momento de salir nos hacían poner una capa gigante y pasar por una ducha, que por supuesto no nos mojaba el cuerpo, sino que limpiaba el exterior, por decirlo de algún modo, y nos medían el nivel de radiación con el que salíamos del lugar. Ese es todo el recuerdo que yo tengo en cuanto a la protección adicional que representaba entrar a la zona de exclusión de Chernobyl. Entiendo que está terminantemente prohibido, pero ¿qué pasaría si yo allí en Pripyat, por ejemplo, tomara uno de los objetos que quedaron abandonados en las casas y me lo trajera aquí a la Argentina? En primer lugar, sería un acto bastante temerario, por el riesgo que puede traerse un objeto que pueda tener altos niveles de radiación.
En segundo lugar, creo que sería casi irrespetuoso con esa historia, porque Pripyat está así y sus objetos están así por lo que decíamos recién, porque la gente se fue porque se lo ordenaba el Partido Comunista. Así se les dijo a través de los altoparlantes cuando se los instaba a subir a los ómnibus con lo que tuviesen puesto, porque iban a volver apenas unas 72 horas después. Entonces creo que en homenaje a eso y en homenaje al recuerdo de una situación sumamente oscurantista, destinada a ocultar la realidad, a no informar, algo que la serie, por otra parte, expresa maravillosamente, la serie Chernobyl. En homenaje a eso creo que no hay que tocar absolutamente nada, hay que dejar todo como está en Pripyat. ¿Y qué reflexión te merece que ahora esto se transforme, probablemente empujado también por la serie, en un motivo turístico para algunos? Un horror, porque me parece una banalización, salvo que, cosa que no me consta, que esté ocurriendo, que ese turismo sea un turismo de reflexión, de introspección, de conocimiento real de las causas, no solamente de las causas de la Unión Soviética y del oscurantismo de ese socialismo soviético, sino también de los riesgos de la energía nuclear. Si fuese así, podría entenderlo del mismo modo que entiendo que alguien va a visitar un campo de concentración. Pero de lo contrario es una banalización estupidizante de algo que fue una de las tragedias más grandes de la historia de la humanidad, si no es la tragedia tecnológica más grande de la humanidad. ¿Cuánta gente se calcula que ha muerto de manera indirecta, llamémosle? Porque uno revisa en Wikipedia, por ejemplo, y se sigue insistiendo, por lo menos desde la vieja Unión Soviética, Rusia, de que hubo una treintena de muertos apenas y fue el momento de la explosión. Los 31 muertos que se cuentan son los que hipotéticamente murieron alrededor del momento del accidente. Los bomberos, que muy bien retrata la serie, es decir, los que estuvieron vinculados a las primeras horas del episodio. Luego hubo, cuando se cumplían 20 años precisamente, alrededor de la fecha que yo fui a Chernobyl, hubo una comunicación oficial de Naciones Unidas que paradójicamente fue cómplice del oscurantismo de la Unión Soviética, a pesar de que la Unión Soviética ya había caído muchos años antes, informando que a lo largo de esos 20 años había habido 4.000 víctimas. Y eso generó muchísimo rechazo de la comunidad internacional y de las organizaciones no gubernamentales, no solo de las ambientalistas, que habían estado asociadas a la reparación social, económica, etcétera, de lo que produjo Chernobyl. Un dato que yo tuve en Ucrania era que el gobierno ucraniano, 20 años después del accidente, estaba pagando mensualmente 15.000 pensiones, y esto indicaba que había habido 15.000 muertos. Y al mismo tiempo se calcula, este dato me lo dio el director de una ONG que se llama Chicos de Chernobyl, que trabajó mucho con las secuelas en la descendencia de quienes eran adultos en el momento de la explosión. Se calcula que ha habido entre 200 y 300.000 afectados. Afectados significa desde muertos, mutilados, aquellos que tuvieron personalmente o descendientes con malformaciones genéticas, abortos, que ha habido cantidad innumerables de abortos espontáneos en Ucrania, pero todo eso es muy difícil de cuantificar. Por eso no es fácil establecer una cifra específica y concreta como en otro tipo de accidentes. Lo cierto es que el cálculo más modesto estaría en el orden de los 200.000 afectados. ¿Chernobyl fue probablemente la peor tragedia o la que posteriormente ocurrió en Fukushima, en Japón, se le puede emparentar en algo? Si a mí me empujan un poquito, yo soy partidario de decir que Fukushima fue peor. Ajá. Por dos motivos. El primero, si se quiere, es pura y exclusivamente formal y tecnológico. Para la Agencia Internacional de Energía Atómica, el grado de gravedad de Chernobyl y de Fukushima fue el mismo. Fueron incidentes de grado 7. Esto es como
del mismo modo que se establece una clasificación para la gravedad de los terremotos, bueno, lo mismo se hace, y hay un protocolo para ello, para accidentes nucleares. Entonces, desde ese punto de vista, Fukushima y Chernobyl fueron idénticos. Ahora, para mí Fukushima es, si se quiere, peor, porque fue 25 años posterior a Chernobyl, y se suponía que de Chernobyl habíamos aprendido, porque ocurrió en la cuna o en la meca o en el altar de la tecnología, no ocurrió en una sociedad que ya estaba mostrando importantes niveles de atraso respecto del capitalismo, como era la Unión Soviética de mediados de la década del 80, y porque ocurrió en el capitalismo, que se supone o nos hizo creer que tenía los antídotos para, a través de la competencia, a través de la supuesta transparencia en la información, etcétera, para evitar que la opacidad, lo opaco, estuviera por encima de la seguridad de las personas. Por eso yo creo que Fukushima en ese punto tiene una gravedad superlativa. Y a mí me preocupa que hoy se esté hablando solo de Chernobyl y no se esté hablando nada de Fukushima, porque además algunos dicen que Fukushima fue un accidente como el que fue, producto de un terremoto. Bueno, si algo se sabía que podía haber en Japón eran terremotos, y allí había centrales nucleares. Pero de todos modos, me parece que esta conclusión más instintivamente también la saca la sociedad en muchos casos, porque Fukushima fue mucho más potente para desalentar planes atómicos, por ejemplo en Alemania, por ejemplo en España, en Italia, que Chernobyl. Porque ocurrió en el mundo que conocemos nosotros. Bueno, evidentemente estás en contra de la energía atómica, e incluso desde tu posición de defensor de medio ambiente, y la pregunta va a lo que nos pasa a nosotros en la Argentina. Lo primero es, ¿por qué en la Argentina tenemos 3 centrales atómicas? ¿A quién se le ocurrió tenerlas? Yo no estoy en contra de la energía atómica. Yo digo, yo no estoy, en realidad soy una persona que no está en contra de nada. Yo digo que todas las cosas merecen una evaluación y la sociedad tiene la obligatoriedad, per se o a través de sus representantes, a evaluar el costo-beneficio de los proyectos o los planes de desarrollo que ponga en marcha. Y a mí me parece que la energía nuclear es muy deficitaria cuando uno hace un estudio de su relación costo-beneficio. Porque si bien es cierto que brinda electricidad, es muy cara. Es 3 veces más cara, por ejemplo, hoy, casi 4 veces más cara que la energía eólica. Y el grado de daño que puede provocar, Chernobyl y Fukushima son una muestra, a mi juicio no hay nada que justifique correrlo. No hay nada que justifique correr ese riesgo. Entonces ahí es donde yo digo, si me dan a elegir, la verdad es prefiero que no haya energía nuclear, siempre hablando obviamente y sin ninguna duda de fines pacíficos para generar electricidad. Seguro. Pero además hoy hay otras fuentes muy confiables, con 0 riesgo, con mucho más asequibles incluso, que la energía nuclear, la energía eólica, la energía solar, etc. Entonces, vos me preguntás por qué la Argentina tiene 3 centrales nucleares. Porque la Argentina creyó, al influjo del desarrollismo y la idea de progreso de mediados del siglo pasado, que tener centrales nucleares era un símbolo, un síntoma de desarrollo tecnológico independiente. Eso hoy, quizás hace 30 años podía parecerlo, no estoy tan seguro, pero hoy claramente no es así. Porque hoy la dependencia tecnológica de quienes venden una central nuclear es absoluta, completa. Uno puede ofrecer a lo sumo algo de mano de obra calificada, algunos ingenieros, y no mucho más. Entonces, pensar que una central de producción eléctrica basada en la energía nuclear es un síntoma de avance tecnológico o de ciencia independiente por parte de la Argentina es ilusorio.
¿Hay que desarrollar investigación básica y científica en energía nuclear? Sí, por supuesto. Pero no necesariamente tener una central atómica. No necesariamente. Y hoy la Argentina tiene muchas otras opciones que permitirían desactivar estas 3 centrales nucleares. Y la Argentina acaba de tomar una decisión reciente que la tomó sin ninguna discusión, sin ningún debate, que fue la de prorrogar la vida útil de Embalse Río Tercero. Embalse Río Tercero había empezado a funcionar en 1984, había llegado al final de su vida útil de 25 años y se decidió invertir 2.200 millones de dólares para readecuarla y ponerla en funcionamiento por otros 25 años más. Con esos 2.200 millones de dólares se podría haber colocado en la Argentina aproximadamente 4 veces la dotación eléctrica, pero en este caso con energía eólica. Y esta es una decisión que se tomó en el altar del progreso tecnológico que a mi juicio no lo representa hoy. El otro día, viendo el programa allí por la TV pública, me dejó una conclusión bastante inquietante, y es que si en la Argentina nos pasara un Chernobyl con alguna de las 3 centrales que tenemos, la mitad del país estaría invadida por una nube radioactiva, literalmente. Sí, yo quiero aclarar que cuando uno hace o utiliza esos ejemplos, por supuesto no puede pasar un Chernobyl del mismo modo que ocurrió en la Unión Soviética. Entre otras cosas porque estamos a 33 años de ese episodio y porque la Argentina no es Unión Soviética. Está claro eso. Dicho esto, no hay nada, absolutamente nada, que indique que el riesgo de funcionamiento de Atucha 2 o Embalse es 0. No hay nada que lo indique. No existe el riesgo 0, porque además de cualquier falla tecnológica está la falla humana como posible. Y por supuesto cualquiera va a decir, bueno, hay mecanismos de seguridad, mecanismos de redundancia, hay controles. Por supuesto que sí, pero las cosas fallan. Entonces, ¿puede ocurrir un accidente en alguna de las centrales nucleares argentinas? Sí, puede ocurrir. Probablemente su probabilidad sea bajísima, pero si ocurriera, y ojalá que nunca ocurra, más de la mitad del país estaría inundado con radioactividad. ¿Eso es justo? Esta es la única pregunta que yo siempre me hago. Muchísimas gracias, Sergio. Un gustazo realmente haberte tenido conversando de esto. ¿Tendremos ambiente y medio para rato? Sí, espero que sí. Por lo menos de mi parte, sin ninguna duda, yo estoy muy feliz haciendo ese programa. Me siento muy libre, además trabajando en la televisión pública. Creo incluso que es una de las responsabilidades de la televisión del Estado permitir discutir y debatir sobre temas que, como la ecología en este caso, en general la televisión privada no tiene muy presentes, y sí, yo espero que haya ambiente y medio por muchísimo tiempo más. Muchísimas gracias, Sergio, ha sido un gusto. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por este contacto y por permitirme contar un poco de una de las experiencias profesionales y vivenciales más importantes que tuve en mi vida, que fue ir a Chernobyl. Gracias. Pausa y seguimos en las 4 estaciones. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada, acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios. Marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes. Asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas. Eficiencia para el productor. APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios. Centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. APART Cedro Azul. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas.
esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. En tren de conclusiones me voy a quedar simplemente con 2 frases que cada uno de los entrevistados del día de hoy nos aportó. Dato inquietante, el que nos contaba Enrique del Carril sobre que la Argentina es uno de los países que mayor cantidad de pornografía infantil distribuye, ¿sí? Se reciben aproximadamente unas 200 denuncias diarias sobre este tema. No significa que todas sean verdad, pero sí está claro que son motivo de investigación. Y lo otro tiene que ver con lo que nos contaba Sergio Federovisky sobre lo que pasó en Chernobyl y describir el ambiente de ni siquiera el día después, años después, como fantasmagórico. Esa es la palabra que utilizó sobre la región que rodea a lo que fue en su momento la central atómica. Hasta acá la edición del día de hoy de las 4 estaciones. Esperemos que les haya gustado. Tratamos de abordar temas de actualidad con protagonistas precisamente de estos temas. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con más 4 estaciones.